Imagínense que un justiciable o un gobernado le llega una resolución que no entiende. Yo preguntaría en sí misma, ¿esa no sería por ese solo hecho ya violatoria de derechos humanos? Y aquí es donde viene la importancia micro de la comisión y que es la que cotidianamente hemos conocido. Intervención en casos determinados. Ya en materia penal, la gran mayoría de las veces, pero ya también velando por derechos de mayor amplitud, derechos colectivos. Y quiero recordar una recomendación hecha al Tribunal Superior de Justicia por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en cuanto a la accesibilidad de las instalaciones para personas con capacidades diferentes. Eso evidentemente va más allá del aspecto micro para hablar, y aquí quiero retomar la segunda parte de la exposición, el aspecto macro de la intervención de las comisiones de derechos humanos. Y que creo que hoy por hoy y hacia el futuro la proyección de la Comisión de Derechos Humanos retoma mayor importancia ante la protección de este tipo de derechos. Y me refiero a los derechos de índole colectiva, que a partir también de las reformas constitucionales dan participación y legitimidad para que alguien que se sienta vulnerado en sus derechos, alguien que vive en una colonia y que una vialidad va a pasar por allí y que va a destruir un pulmón ecológico, tenga legitimidad para oponerse. Pero ese alguien, creo que también se debe valorar la legitimación de esas comisiones para la protección y el acceso procesal para poder salvaguardar este tipo de derechos, los derechos colectivos. Y a lo mejor el aspecto ecológico nos podría parecer irrelevante. Y alguien decía cuando me precedió en el uso de la palabra, el hecho de que exista alguien en situación de pobreza específicamente es lesivo de derechos humanos. Imagínense cuando hablamos de varios millones de pobres y cuando necesariamente quien debe velar por un derecho fundamental es estas comisiones y que necesariamente creo que del futuro deben estar legitimadas para poder intervenir en este tipo de situaciones, en este tipo de temas. Ya la reforma lo apunta cuando da legitimación procesal a la Comisión de Derechos Humanos específicamente para un tipo de control constitucional como lo es el que se comprende en el artículo 105 constitucional que se reformó. Pero creo que ese es un primer paso. Y aquí, ya para concluir mi intervención, quiero puntualizar la importancia específicamente de la calidad moral y el peso que eso implica para el cumplimiento de las recomendaciones de este tipo de comisiones. Es importante que independientemente de la persona que ocupe la titularidad de la comisión, el proceso de elección sea lo menos politizado posible. Y alguien me podría preguntar, y esto no se los voy a responder, de una vez lo aclaro, ¿y cómo sería ese proceso? Actualmente se hace una auscultación, se piden las opiniones de los diferentes organismos, ONGs, ¿quién tienen el perfil idóneo? ¿Quiénes son los que tienen el perfil idóneo? Y afortunadamente puedo considerar que quien ha llegado a ocupar este cargo tan importante siempre
ha cumplido con creces esa gran responsabilidad. Pero después viene el gran tamiz. ¿Quién elige? El legislativo. Desgraciadamente se entran en discusiones que, quiérase o no, siempre dan un tinte partidista. Y creo que el mayor capital del titular o de los consejeros es específicamente que esto fuera responsabilidad exclusiva de Ciudadanos. En un momento dado, el día de hoy, nos ha funcionado. Pero pensemos más adelante, cuando los retos y la intervención de este tipo de organismos dentro de la vida nacional, que de por sí es importante, pero cuando se considere que deba velar de manera más amplia por derechos importantes de la colectividad, creo que allí es donde este capital debe estar a toda prueba. Y utilizando un lenguaje coloquial muy de moda, encontrarse perfectamente blindado. Muchísimas gracias.